Hola Carlos, hola Alba. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Hola Farid. A ver, por favor, me dicen si se escucha el audio del video, por favor. Que se basa en diferentes espectros de respuesta creados para diferentes sismos. Entonces, Sí se escucha, profesor. Buenos días. Bien, listo. Entonces, este video nos va a ayudar a complementar algunas cosas que vimos el día de ayer. Acuérdense que ustedes al final, en una primera parte, resolvieron un problema. Resolvieron un sistema que estaba sometido a un sismo. Y luego, ya como otra cosa, ustedes hicieron esa misma hojita de cálculo, la utilizaron para replicarla varias veces. Y luego cambiaron el periodo en cada hojita de cálculo. Y luego obtuvieron como una especie de resumen en una última hoja y elaboraron una tabla y unas gráficas. A las gráficas les indiqué que llevaban el nombre de los espectros de respuesta, ¿correcto? Que no era más que los resultados máximos de estas en términos de aceleraciones o en términos de velocidades o en términos de desplazamientos, ¿no? Y estas respuestas máximas eran de varios sistemas de un grado de libertad, obviamente que tenía una misma fracción de amortiguamiento, pero la característica dinámica, periodo o frecuencia iba variando, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito más de lo mismo, algunos conceptos tal vez adicionales, y luego vamos a proceder a hacer un espectro nosotros, pero de acuerdo a la norma. Ya no el proceso que ayer hicimos, sino ahora de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces, atentos a esta parte, por favor. Profesor, disculpe, pero no está compartiendo. Dime. Como mencionó que nos iba a mostrar un video y no está compartiendo pantalla. Ah, no, sí, ahorita voy a compartir, señorita, no se preocupe. Listo. Y ya. bien, hola a todos. En este video yo quiero explicar qué es un espectro de respuesta y qué es un espectro de diseño, ¿sí? Porque básicamente este espectro de diseño lo usamos para los dos tipos principales de análisis que hacemos de forma cotidiana cuando hacemos un análisis estructural. Esos dos análisis son el análisis de fuerzas horizontales equivalentes
y el análisis modal espectral. Para los dos, pues necesitamos definir espectro de diseño que se basa en diferentes espectros de respuesta creados para diferentes sismos. Entonces, vamos a empezar explicando qué es un espectro de respuesta. Listo. Entonces, vamos a pensar en que todas las estructuras tienen diferentes propiedades, ¿sí? Como por ejemplo, voy a rayar por aquí, de muros, columnas y vigas con módulos de elasticidad, que por ejemplo este va a ser para el concreto. En Colombia conservadoramente tomamos este valor, 3900 raíz de F' C, ¿cierto? Voy a tener inercias de las diferentes secciones de vigas, muros y columnas. Voy a tener también diferentes configuraciones geométricas y básicamente voy a decir que la rigidez del sistema va a depender, va a estar en función de ese módulo de elasticidad, de la geometría, de la estructura y de la inercia, de forma muy general, ¿sí? Ahora, la masa de la estructura, pues de qué depende, va a depender del peso propio y de cargas sobreimpuestas. Estas cargas sobreimpuestas pueden ser las cargas vivas, que dependen de las condiciones para las cuales se diseña, digamos, si son oficinas o si son coliseos o si son apartamentos. Y bueno, esa es la masa y el periodo está en función, digamos que para una estructura de 1 grado de libertad, entonces mi periodo es igual a una función de la rigidez y de la masa. ¿Donde cuál es esta función? Pues bien, este periodo, primero puedo determinar una frecuencia angular de mi sistema hallando la raíz de la relación de la rigidez y de la masa. Después de esto puedo determinar una frecuencia en Hertz, que sería esta frecuencia natural angular dividida por el factor de 2pi. Y ya teniendo esto, pues hallo el inverso de la frecuencia y el natural de oscilación. Ya con esto yo puedo decir que mi estructura, o puedo asumir una simplificación a un sistema de 1 grado de libertad, ¿sí? En el cual voy a tener un periodo, un solo periodo natural de oscilación. Entonces, para diferentes estructuras, digamos la estructura 1, la estructura 2 o la estructura 3, tener masa 2, tener masa 3, voy a tener una rigidez equivalente a 1, rigidez 2 y una rigidez 3 para tener un periodo 1, periodo 2, periodo 3, porque cada estructura que nosotros vemos tienen diferentes periodos naturales de oscilación, ¿sí? Ahora, viendo un poquito lo que estos dos registros sísmicos que yo tengo aquí, pues nosotros podemos ver que tienen características similares a simple vista. Yo puedo observar que primero la duración de la señal es diferente, ¿sí? Ahora, la amplitud, aquí estoy graficando la aceleración como fracción de g, ¿sí? En el eje Y y en el eje X los periodos. Voy a hacer una línea. Quiero hacer mi línea aquí, donde voy a decir que aquí tengo periodo y aquí no está muy grueso. Aceleración como fracción de la gravedad. Entonces, digamos que para el primer registro yo lo que estoy viendo es una duración de aproximadamente 34 segundos.
Y para mi sismo 2, para mi registro sísmico, veo una duración de 40 segundos. ¿Sí? Ahora veo que también tiene diferentes amplitudes o diferentes valores normalizados de aceleración del terreno, donde para el sismo 1 tengo casi que un valor pico de menos 200, pongámosle que menos 200, menos 0.2 G, y para este valor menos 0.45 G o 0.38 G. Entonces son sismos con propiedades diferentes. Voy a ponerle aquí sismo 1 y sismo 2. Entonces el espectro de respuesta para el sismo 1 va a ser diferente al espectro de respuesta para el sismo 2. ¿Y cómo voy a construir este espectro de respuesta? Pues lo que voy a hacer es que voy a analizar la estructura, analizar de forma dinámica la respuesta que tiene la estructura con el periodo 1, la estructura con el periodo 2 y la estructura con el periodo 3. Realmente esto lo voy a hacer para muchísimas estructuras y voy a determinar diferentes coordenadas espectrales. Estas coordenadas espectrales, voy a aclararlo de una vez antes de que lo olvide, ¿qué son? Entonces, voy a borrar aquí. Las coordenadas espectrales van a ser lo siguiente. De este sismo, al ser sometido a, cuando mi estructura sea sometida a este registro sísmico, puedo tres cosas. Pues, voy a obtener este valor U sub 0, que yo voy a llamar desplazamiento, deformación, pico, máxima. ¿Sí? Que va a ser la deformación máxima que va a sentir mi estructura con un periodo 1 al verse excitada por este registro del sismo 1. ¿Sí? Entonces, voy a poder también obtener una U' sub 0, que va a ser mi velocidad pico máxima. Y un U2' sub 0, que va a ser mi aceleración pico máxima. Tengo que decir entonces, aclarar que estos valores no necesariamente punto. ¿A qué me refiero? Supongamos que, como vengo diciendo, estoy evaluando la estructura con el periodo natural de oscilación 1 y digo que en este punto, digamos que mi deformación pico máxima se va a encontrar, va a encontrarse cuando yo tenga 3 segundos de la excitación. Y esta es mi velocidad pico máxima. Mi deformación máxima la voy a encontrar cuando tenga, por ejemplo, 5 segundos. Y mi aceleración máxima va a ser la que tenga el sistema en 3.5 segundos. A lo que voy con esto es a que no están relacionadas en el tiempo necesariamente. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, también tengo que decir que los espectros los construimos con coordenadas espectrales, donde en X va a ser el periodo y en Y va a ser la deformación pico máxima, y en X va a ser el periodo, en Y puede ser la deformación pico máxima o puede ser la velocidad, la pseudo velocidad o la pseudo aceleración. ¿Sí? ¿Y por qué llamo pseudo velocidad y pseudo aceleración? Pues porque esta pseudo velocidad es diferente a la velocidad pico máxima y la pseudo aceleración es diferente a la aceleración pico máxima. Son diferentes, ¿por qué? Porque, pues, como les decía, la velocidad pico máxima es la obtenida en la estructura, es la máxima obtenida en la estructura de todo el registro, pero la pseudo velocidad es la relacionada con la velocidad que tiene la estructura
en el instante en que tiene máxima deformación. Y la pseudoaceleración, al igual que la pseudovelocidad, entonces es la aceleración que tiene el sistema en el instante en que se tiene máxima deformación. ¿Sí? Entonces, estas realmente sí están relacionadas y podría decirse que es en el mismo instante de tiempo, B y A, donde estos valores están correlacionados de la siguiente forma. Entonces, pseudovelocidad es la frecuencia angular del sistema multiplicado por U sub 0, o pseudoaceleración es el cuadrado de la frecuencia angular del sistema multiplicada por U sub 0. Listo. Dicho esto, entonces voy a construir mi espectro de respuesta para el sismo sometiendo el sismo que tengo a diferentes estructuras, someterles el sismo que tengo, digamos la estructura 2, la estructura 3, y con esto voy a tener diferentes puntos en los cuales, por ejemplo, este va a ser T1, este va a ser T2, este va a ser T3, este va a ser T4, este va a ser Tn. ¿Sí? Y para cada valor, digamos que aquí no tengo, digamos que esta no es mi aceleración, sino supongamos que es mi U sub 0. ¿Sí? Entonces, para cada estructura voy a tener una deformación pico máxima aquí, por ejemplo. Entonces, ya con esto yo estoy viendo que empiezo a marcar como una curva. Sin embargo, estas curvas de respuesta no son tan suavizadas. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí lo que voy a mostrar es, bueno, esta que estoy mostrando aquí es la pseudoaceleración para un sismo cualquiera. Ahora, digamos que mi pseudoaceleración puede tener esta forma que voy a dibujar, entonces voy a suavizarla. Esa fue para un sismo 1. ¿Sí? Ahora voy a hacerla para un sismo 2. Entonces voy a suponer que más o menos va a ser así mi espectro de respuesta para el sismo 2, y un sismo 3 que va a tener características totalmente diferentes va a ser algo así. Sismo 4 voy a dejar de rayarlo porque ya me entendieron la idea. Este es 4. Bueno, este es sismo 4. Ahora un sismo 5. Digamos que un sismo 5 va a tener una total diferente. Entonces, pero si vamos a ver, estas son líneas suavizadas. Realmente los espectros de respuesta no son líneas tan suavizadas. Veamos, por ejemplo, esta que nos muestra Anil Chopra, ¿sí? En su libro. Entonces, haya los diferentes espectros de respuesta para el sismo de Imperial Valley, entonces tiene los sismos de 1956, 1968 y 1940, donde vemos que definitivamente no son líneas suavizadas, son líneas con muchos picos, ¿cierto? Con muchos valles, que no se parecen nada a lo que tenemos como espectros de diseño. Y bueno, ya empiezo a hablar un poquito de lo que son los espectros de diseño. Entonces, al yo tener muchos espectros de respuesta, pues puedo empezar a pensar en hacer un análisis estadístico, donde este análisis estadístico básicamente va a intentar vuelvo a mi dibujo, supongamos que estos son líneas más suavizadas de lo que realmente deberían ser. Y esta línea amarilla va a ser una línea que yo voy a tomar a partir de la media de cada coordenada, de las coordenadas espectrales para cada periodo. Entonces va a ser, quiero hacerlo mejor con resaltador que se nota un poquito más. Va a ser aquí, estoy suponiendo que esta va a ser la media, ¿sí? ¿Qué hice entonces? Obtuve la media para, digamos que por aquí. Entonces, para este periodo,
para este periodo, T sub I, lo que hice fue obtener los valores de la sumatoria de todos los, esto es A, entonces de A sub I dividido entre N, que N puede ser la cantidad de sismos o la cantidad de datos, porque voy a tener una respuesta, un espectro de respuesta por cada sismo que yo tenga. Entonces, cuando tenga muchos sismos, voy a tener más datos y podré hacer un análisis estadístico mucho mejor, donde voy a tener entonces para este T sub I diferentes valores de U sub 0 para el sismo 1, ¿sí? Un U sub 0 para el sismo 2, y bueno, en fin, para diferentes valores. Entonces, con esto puedo pensar en hacer una distribución de probabilidad y ya empiezo a hablar un poquito de cómo es que se tiene en cuenta de alguna forma la probabilidad de excedencia. Por ejemplo, para el sismo de la NSR10 estamos diciendo que tenemos una probabilidad de excedencia del 10% en un periodo de retorno de 50 años. 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente, si yo le estoy diciendo que este es mi espectro de respuesta, ¿sí? Yo lo que le estoy diciendo es que si yo tengo de 50 años, el 90% de los sismos que va a caer aquí, el 90% de los sismos que ocurran en la zona con un análisis probabilístico va a caer dentro de esta zona. Es decir, que solo el 10% van a ser excedidos de esa intensidad que yo estoy asumiendo, ¿vale? Que también, bueno, esto es por la parte de la probabilidad de la aproximación probabilística. También nosotros podemos ver que en esta gráfica tripartita, se dice tripartita, estoy viendo desplazamiento, la aceleración y la velocidad en función de la frecuencia. Pues los ingenieros estamos acostumbrados a pensar más en periodos, pero realmente esta gráfica la hizo Newmark en 1982 en función de las frecuencias. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo aquí? Bueno, yo lo que estoy viendo aquí es dos comportamientos generales. Entonces, yo estoy viendo que para frecuencias muy altas, digamos, bueno, esta gráfica está un poco truncada, pero para frecuencias mayores a 20 Hz, casi que se puede esperar que la aceleración tenga un valor cercano. Estas son curvas normalizadas, entonces esto es aceleración espectral dividida en la aceleración del terreno, ¿sí? Entonces lo que estoy viendo aquí es que más o menos va a ser cercano a 1, este 1 está por aquí en esta curva, está más o menos por aquí. A ver, aquí. Eso es más o menos el 1, pero no quiero este color porque no lo voy a ver. Entonces, para estas frecuencias que son muy altas, tengo que las aceleraciones espectrales son muy cercanas a las aceleraciones de excitación o las aceleraciones del terreno. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Pues porque frecuencias muy altas quiere decir periodos muy bajos, y periodos muy bajos son estructuras muy rígidas, muy rígidas. Entonces, pues claro, la respuesta casi que va a ser la del terreno. No va a haber mucha flexibilidad, ¿sí? Ahora, yo también puedo ver en esta gráfica, voy a hacerlo en un color verde, que para esta zona más o menos intermedia, digamos que aquí, digamos que aproximadamente entre los 0.3 Hz y los, ¿qué diremos? Y los 5 Hz aproximadamente, se ve que existe una velocidad constante, ¿sí? Para cada curva. Bueno, había olvidado decirles que estos espectros de respuesta
se construyen para diferentes valores de amortiguamiento, para diferentes valores de amortiguamiento inherente. ¿Sí? Entonces aquí estoy viendo el factor de amortiguamiento inherente, donde esta curva es para un amortiguamiento de 0, y lo que voy a ver básicamente, voy a hacer un esquemita por aquí, un espacio, quiero un espacio por acá. Lo que voy a encontrar es que mis espectros de respuesta aquí, suponiendo que yo tengo un espectro de respuesta que es para mi sismo aquí, ¿sí? Este va a ser para un amortiguamiento del 3%, ¿sí? Ahora, si yo a mi altura lo que hago es aumentarle el amortiguamiento inherente, pues básicamente lo que va a pasar es que voy a tener una estructura con un espectro de respuesta mucho más pequeño, por ejemplo aquí el 7%, y si luego yo digo que voy a tener, yo quiero, ¿dónde está? Pegar. O sea, lo que quiero mostrar aquí es que para entre mayor sea el amortiguamiento que tiene la estructura, pues menor va a ser la respuesta estructural, ¿cierto? El amortiguamiento nos va a ayudar mucho con este tema por la amplificación dinámica y estas cosas. Entonces, volviendo aquí a esto, yo veo que no importa si tengo un 10 o un 15 o un 20% o un 2% de amortiguamiento inherente, veo que para todas las curvas más o menos se tiene una velocidad constante en el tramo entre 0.2, 0.3 y unos 7 Hz, ¿sí? Entonces, esto se tiene en cuenta junto con lo que le decía de las probabilidades de excedencia en la creación de los espectros de diseño, donde por lo menos Newmark en su estudio, en su libro, pues que lo tengo por aquí apuntado abajo, nos muestra que para los espectros que él halló, si digamos él quiere tener una probabilidad de excedencia del 50%, entonces, dependiendo del amortiguamiento crítico que le va a asignar a la estructura, digamos si él quisiera, si quisiéramos tener una probabilidad de excedencia de, aquí, voy a hacerlo aquí. Quisiéramos tener una probabilidad de excedencia del 84.1% con un porcentaje de amortiguamiento crítico del 1%, entonces a nuestra curva de aceleración espectral debemos multiplicarlo, la curva suavizada debemos multiplicarla por un factor de 4.38. O si quisiéramos tener esta 84.1 de probabilidad de excedencia a nuestra curva de deformación pico, deberíamos multiplicar la curva suavizada de respuesta por un factor de 2.73. Entonces, digamos que dependiendo de la zona, esta va a ser la curva suavizada, esta naranja que estoy viendo aquí va a ser la curva suavizada de la media de las respuestas espectrales para un conjunto de registros. Entonces, si yo me vengo con la media, quiero decir que tengo un 50% de probabilidades de excedencia. Y a partir de esto, usando los factores que les decía aquí, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que quiero, entonces tengo una curva amplificada dependiendo de la probabilidad de excedencia, como les decía, dependiendo de qué probabilidad de excedencia quiero, si el 50%, si el 84%, si el 90%, y del amortiguamiento crítico de la estructura, ¿vale? Cuando no tengo realmente registros de la zona donde quiero hacer un espectro, pues debemos
cumplir con ciertas características mínimas, y es que, claro, tiene sentido que si yo voy a tomar sismos, registros de alguna otra parte, debo garantizar que los mecanismos geológicos y de fallas sean similares a los que yo tengo, pues para que mi registro sea válido. Estos registros tienen que ser coherentes en cuanto a la magnitud del sismo esperada, a la distancia hipocentral, mecanismo de falla, geología, esta es a la geología de la ruta de falla de la onda, desde la falla, ¿sí? Entonces, esta geología, que este es mi path, mi camino, esta geología debe ser similar, ¿vale? Y las condiciones de suelo locales de sitio. Entonces, ya digamos aquí lo que hago es mostrar un ejemplo de un espectro de diseño, digamos, para la ciudad de Manizales, donde, bueno, esto no es considerando estudio de microzonificación, ¿no? Aquí lo tengo apuntadito. Eso depende de la ciudad. Entonces, este espectro es para Colombia, para la ciudad de Manizales, y yo lo que quisiera que nos quedara de este video es, listo, cómo se crean estos espectros de diseño, y que cuando, digamos, yo tengo una aceleración espectral o pseudoaceleración, recordemos que no es la aceleración que tiene el sistema máxima para ese periodo, ¿sí? Sino que es la aceleración que tiene el sistema en el punto de máxima deformación. Y además, quiero que tengamos en cuenta que detrás de este sismo, pues realmente hay muchos sismos más, ¿sí? Que lo que hicieron fue como de alguna forma hacerme un envolvente que me permitió generar una curva de distribución de probabilidad para yo decir que para mi periodo de un segundo, con este valor de aceleración que yo estoy teniendo, este valor que tengo aquí, que es aproximadamente, no sé, voy a suponer que es 0.45G. Entonces, que con ese 0.45, 0.S sub A igual a 0.45G, equivale a decir que con esa aceleración, dentro de 50 años, voy a tener un 90% de probabilidad de que los sismos que yo tenga en el sector queden dentro de lo que yo estoy suponiendo, o sea, que sean menores o iguales que esta aceleración, que queden en este intervalo, ¿vale? Yo creo que eso es todo lo que les quería contar en cuanto a espectros de respuesta y espectro de diseño. Bien, ahora ya que hemos escuchado un poco sobre los espectros de respuesta, los espectros de diseño, jóvenes, vamos, por favor, abran un Excel, abran un archivo Excel. Abran un archivo Excel y les voy a pedir, por favor, que le pongamos algunos coeficientes, ¿sí? Le pongamos algunos coeficientes a este archivo. Por ejemplo, busquemos el parámetro de zona, el parámetro de suelo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la zona 4, esto lo estamos haciendo para su trabajo, ¿sí? La zona 4, a la cual le corresponde un Z de 0,45. Un suelo, por ejemplo, un suelo tipo 1, a la cual le corresponde un S igual a 1, me parece, ¿sí? Por otro lado, por favor, sería bueno que se pueda descargar la norma para que usted me pueda apoyar en algunos coeficientes, en algunas expresiones.
Muy bien. Muy bien. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del suelo, ¿no? Cuando hablamos del suelo, en la norma peruana, nosotros definimos el parámetro, diríamos, el coeficiente que le corresponde a la letra S. Sin embargo, también deberíamos de definir la letra TP o el parámetro TP y el parámetro TL, que posiblemente el día de hoy expliquemos. A ver, chicos, ¿cuánto vale TP, cuánto vale TL para el suelo tipo 1, por favor? Ajá, muy bien, Camila, 0.4 y 2.5. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a definir el factor de amplificación sísmica, ¿no? Conocido como la letra C, ¿correcto? Al cual le vamos a poner un colorcito por acá. Muy bien. Con respecto a este factor de amplificación sísmica o simplemente la letra C, la vamos a dejar esta vez, diríamos, no lo vamos a definir, ¿sí? Pero sí vamos a definir, diríamos, las expresiones que nos ayudan a obtener este. Ahí lo voy a copiar para que nosotros tengamos en cuenta en el momento de utilizarlo. Como usted sabrá, todo esto depende del periodo, ¿no? Si el periodo es menor que TP, si el periodo está entre TP y TL, si el periodo es mayor que TL, definimos la letra C, ¿sí? Entonces, por este momento todavía no vamos a tocar eso. Bien, ahora vamos a definir la categoría. Categoría, ¿no? Categoría. Entonces vamos a suponer acá una categoría común. Categoría común donde la letra U vale 1, ¿correcto? Vale 1, muy bien. Y vamos a suponer un coeficiente de reducción. Un coeficiente de reducción, diríamos R. ¿Qué R quieren ponerle, por favor? A ver. 7. Ya, muy bien, 7. Entonces vamos a decir acá, este es un sistema dual, ¿no? Vamos a ponerle un colorcito entonces. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá abajo vamos a poner la gravedad. La gravedad con su valor de G de 9.81. Si lo quieren poner así, si no, 981, no hay problema, en la unidad que ustedes deseen. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es construir un espectro de diseño, ¿no? Eso es nuestra tarea el día de hoy. Construir un espectro de diseño, según la norma E030. ¿Sí?
¿Qué vamos a hacer para esto? A ver, muchachos, todos tenemos hasta donde yo he escrito, por favor, tenemos todos los parámetros. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá periodo, ¿correcto? Y vamos a poner acá la letra C. Y vamos a tabular, ¿correcto? Vamos a tabular. A mí se me puede ocurrir lo siguiente. Voy a poner acá ¿sí? Voy a poner ahí un delta de t, ¿correcto? Y le voy a poner un delta de t de 0.1, ¿no? ¿Sí? Ahora usted puede poner un delta de t más pequeño o más grande, pero la verdad es que cuanto más pequeño podría ser mejor, ¿sí? Ahora, ya luego la práctica indicará, pues, qué tanto pequeño debería ser esto, ¿sí? Entonces voy a suponer acá que arrancamos de cero. Voy a hacer una tabulación, ¿sí? Te voy a decir esto más este valor. Y lo voy a fijar, ¿sí? Entonces yo creo que con esto puedo ir bajando y vamos a decir, lo voy a poner hasta 3 segundos, ¿correcto? Hasta 3 segundos lo voy a poner. Hasta ahí. Entonces, acá tengo, ojo, no es tiempo, sino es periodo, ¿correcto? Para el periodo 0, para el periodo 0,1, para el periodo 0,2, así, ¿correcto? Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuánto va a ser el valor de C? Teniendo en cuenta, obviamente, que usted sabe que TP vale 0.4 y TL 2.5. ¿Correcto? Entonces, a ver, por favor. ¿Cuánto valdría ahí el valor de C? ¿En qué intervalo estaríamos? ¿En cuál de esos tres intervalos estaríamos? En el primero, ¿no, Carlos? Entonces, si va en el primero, de frente 2.5. Para 0,1, ¿cuánto vale C? 0.5 también. Entonces, viene la pregunta. Mejor, ¿hasta qué valor de periodo va a valer 0? Va a valer 2.5. A ver, ¿hasta qué valor de periodo? ¿Hasta qué valor sigo copiando esto? Hasta 0,4, con duda, ¿no? Hasta 0,4. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a dejarlo hasta 0,3 porque Brenda está con duda. ¿Está bien? Hasta 0,3. ¿Qué pasaría si ya no consideramos esta expresión, la primera? Creo que por lógica tendríamos que considerar la segunda, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si acá le pongo el TP y el T de 0,4? Entonces vamos a decir acá, esta va a ser nuestra primera fórmula, ¿no? Esta va a ser nuestra primera expresión. Nuestra segunda expresión va a ser la de acá. ¿Estamos? Entonces ahí voy a escribir 2.5 por, acá está, TP, por TP, dividido entre el periodo que le corresponde acá, este, ¿correcto? Y sale también 2.5. O sea, diríamos que en este, lamentablemente acá lo ha dejado abierto, ¿no? O sea, el intervalo está abierto, entonces cualquiera diría, ¿qué hago justamente para el valor de 0,4? Bueno, para el valor de 0,4
consideres la primera fórmula o consideres la segunda fórmula, va a dar lo mismo. Entonces se entiende que cuando ahora tengamos el problema de TL equivale 2.5, también podríamos decir utilizamos la segunda o utilizamos la tercera, no hay problema justamente en ese punto. ¿Sí? Entonces, esta expresión, muchachos, ¿hasta dónde la voy a copiar? ¿Hasta dónde lo voy a copiar? Por favor, usted dirá. Esta segunda expresión, ¿hasta dónde es válido? Por favor, a ver si me han entendido. Hasta 2.5, ¿ya? Perfecto, hasta 2.5. O si desean hasta 2.4 y ya de 2.5 a ver vemos qué nos sucede, ¿no? Para que lo puedan observar. Ya, ya está. Ahí se diferencia un poquito con el color. Vamos a reducir un poco los números. Ya está. ¿Correcto? Ahora acá en 2.5 vamos a utilizar la tercera expresión. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá más 2.5 por TP. Acuérdense, hay que fijar los valores de TP por TL dividido, hay que fijar este valor dividido entre el periodo al cuadrado. ¿Correcto? Eso ha sido con la primera, con la fórmula esta con la fórmula 3, ¿no? Si hubiese seguido amarrando esto, también sale lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, listo. Y esto ahora lo voy a amarrar hasta acá. Esto será otro colorcito con la intención de que usted pueda ver que ahí están los tres colores, ¿no? Las tres fórmulas. Hasta ahí se entendió, chicos, por favor. A ver, les debe salir el último punto 0.28. ¿Ahí se entendió lo que estamos haciendo? Muy bien. Listo. Entonces, ahora, ya que hemos encontrado cuánto vale C y tenemos muchos valores de C, ahora vamos a intentar calcular lo que indica la norma como la pseudoaceleración. ¿Correcto? Donde la pseudoaceleración, vamos a ver en nuestra norma cómo se calcula. Acá está. Justo. Nuestra pseudoaceleración se calcula de la siguiente manera, chicos. ¿Sí? Pues mire bien, mire bien. Usted tiene que multiplicar ese Z, U, C, S, R y multiplicar la gravedad. Y eso se da la pseudoaceleración. Entonces vamos a proceder. Ojo, hay que fijar todos los valores. Z es fijo, U es fijo, S es fijo, R es fijo, gravedad es fijo. El único que no es fijo es la letra C, porque para cada valor de C debe haber una pseudoaceleración. ¿Sí? Entonces vamos a fijar esto. Z, valor fijo, por U,
valor fijo, por C, el que está al costado, ese no se fija, por S, valor fijo, por la gravedad, valor fijo, sobre R, valor fijo. ¿Está bien? Eso nos da 1,57. Entonces, vamos a ver qué nos sale acá. Que recordar que esta pseudoaceleración está en metros por segundo cuadrado, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hemos considerado acá. Ya está. ¿Correcto? Ya está. Entonces, les voy a pedir, por favor, uy, Camila se fue, les voy a pedir, por favor, que ahora me ayuden a graficar estas dos columnas. ¿Correcto? Me ayuden a graficar estas dos columnas. Está. ¿Correcto? Y vamos a poner acá factor de amplificación, porque realmente eso es lo que hemos logrado encontrar. Sísmica. Listo. También conocido para nosotros como la letra C. ¿Correcto? Pasó acá, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está, muchachos. Esa es la curva C. ¿Llegaron hasta ahí, por favor? Ya estamos, ¿no? Entonces, acá interesante, profesor, lo siguiente. Esta es realmente la curva C que plantea la norma. Esta se parece a la última curva que mostraron en el video anterior, ¿no? El video que estuvimos revisando. Se parece un poco a esto, ¿correcto? Muy bien, pero este no es un espectro todavía de diseño, sino es simplemente la curva C. Muy bien. Sin embargo, nosotros vamos a querer copiar esto. Vamos a copiar esto. Y vamos a cambiar, en vez de agarrar la curva C, ahora vamos a agarrar la pseudoaceleración, ¿no? Y entonces, como todo está, diríamos, de manera proporcional, entonces la pseudoaceleración o el espectro de diseño, que ahora sí podemos poner acá, el espectro de diseño de la E030, obviamente para las características que le hemos dado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Tenemos un valor de pseudoaceleración de 1,6
como máximo y tenemos un valor de aceleración hasta donde tenemos claro de 0.175 por acá. Sin embargo, vamos a ser sinceros, esto es algo general. O sea, acá yo no sé todavía cuál es mi proyecto realmente, porque no tengo el periodo de mi proyecto, ¿correcto? Cuando usted sepa el periodo de su proyecto, ahí sí recién viene para acá. Ojo, esto lo hemos construido sin saber cuánto va el periodo, ¿correcto? Entonces, cada vez que usted le toca hacer un espectro de respuesta, usted básicamente no está pensando exactamente en su proyecto todavía. Y es más, hay algunos que dicen esto. Esto, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Voy a copiarlo por acá. Esto le pongo por acá y digo acá lo siguiente. A ver, vamos a ver, esto que se está copiando. Hoja 2, vamos a poner acá. ¿Está bien? Hoja 2. Hoja 2. Hoja 2. Ahí está. Esto también no se está copiando. Hoja 2. Hoja 2. Correcto. Ya está. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Profe, yo no sé qué estructura estoy trabajando, pero sí sé dónde está ubicado. O sea, sabes que está en la zona 4, sabes el tipo de suelo. Yo no sé qué periodo es, profesor, no voy a trabajar acá, solamente no conozco todavía. Muy bien. El U, bueno, podría entender que es el 1 como mínimo, ¿correcto? Y el R voy a poner acá no precisa. O sea, el R, si ponemos 0, se va todo, diríamos, al diablo, porque el R está dividiendo, ¿no? Entonces, lo que tengo que poner es 1, ¿no? Como si no estuviese, pero que tampoco no afecte, ¿no? ¿Sí? Entonces, este valor de C, como usted verá, no cambia nada. El C sigue siendo lo mismo, pero el valor de la pseudoaceleración ha pasado a tener un valor de 11 como máximo, de lo que tenía un valor de 2.5. Entonces, ¿qué es esto? A esto se le conoce como un espectro elástico, ¿correcto? Se le conoce como un espectro elástico. ¿Por qué, profe, se le conoce como un espectro elástico? Porque prácticamente el R no está en la fórmula, ¿correcto? Prácticamente el U tampoco no está en la fórmula, ¿no? Porque si estamos poniendo 1 es como si no estuviese, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esto se conoce como el espectro elástico. Y con el espectro elástico no se trabaja, ¿correcto? Se trabaja con el espectro, acá voy a poner entonces, esto se llama elástico, pero nosotros deberíamos de trabajar con el inelástico, ¿correcto? ¿Por qué, profe, es inelástico? Porque tiene un valor de R, ¿correcto? Que lo divide, ¿correcto? Esto es realmente el único valor que hace que el espectro sea elástico o inelástico, ¿correcto? Y acuérdese usted que el U ya es un modificador, ¿no? El U es, diríamos, solamente para poder diferenciar el tipo de estructuras, pero si hablamos de elástico o inelástico, solamente debería cambiar el R. ¿Hasta ahí se entiende, por favor, jóvenes? Correcto. Entonces, este espectro de diseño, tendríamos que poner acá tal vez, ¿no? Inelástico, ¿no? ¿Sí? Ojo, pero eso no quiere decir que tus resultados con esto sean inelásticos, ¿eh? Ojo, cuidado, cuidado con eso.
Muy bien, esto entonces. Con esto voy a trabajar. Ya, profe, ¿y para qué sirve esta gráfica? Ya. A partir de la próxima semana, chicos, vamos a explicarles a ustedes cómo calcular el periodo de una estructura que tiene varios grados de libertad, ¿correcto? Entonces, con esa estructura que usted va a tener que analizar y va a obtener su periodo, imagínese que usted me diga, profesor, mi periodo, después de haber hecho el análisis este que me ha enseñado usted, mi periodo es 0.5. Ah, entonces usted va a venir a este espectro, ¿correcto? Usted va a venir a este espectro con su periodo de 1.5, ¿correcto? Con su periodo de 1.5, va a chocar con su curva y va a leer el valor, ¿correcto? Entonces usted va a decir, a mi estructura, que tiene un periodo de 0,5, le corresponde un nivel de aceleración de 1,20 o un poquito más, ¿correcto? Y entonces esta pseudoaceleración se va a convertir luego en una fuerza, se va a convertir luego en un desplazamiento, se va a convertir luego en una deformación, se va a convertir luego en un momento. O sea, acá va a iniciar todo el proceso, ¿correcto? Nosotros hablamos de un análisis dinámico modal, ¿correcto? Porque lo que estamos intentando es saber cómo es la respuesta dinámica utilizando la característica dinámica, periodo, cómo es o qué pseudoaceleración le corresponde, y luego le vamos a explicar cómo esa pseudoaceleración se convierte pues en fuerza, ¿correcto? Pero esta parte es importantísimo para usted, ¿sí? Toda la vida le va a acompañar esta forma de resolver. ¿Por qué? Porque si usted no tendría esto, usted tendría pues que hacer lo que ha hecho el día de ayer, ¿no? Profesor, para un problema tendría que encontrar su registro sísmico, tendría que resolver el problema tiempo-historia, de ese problema tiempo-historia, ¿no? Tendría que saber, ¿no? Cuánto es mi periodo para que en una de las hojas que usted ha hecho, pues encuentre su valor de aceleración, ¿no? En cambio ya la norma te dice, no, yo ya he hecho ese trabajo por ti, para que tú solamente obtengas tu espectro, calcules sí tu periodo de otra manera, con alguna metodología, y puedas encontrar tu pseudoaceleración. ¿Se entiende, chicos, eso, por favor? Muy bien. Ahora, y se lo voy a dejar ya de tarea, ¿qué pasaría si el suelo ya no es S1, sino el suelo es S3? ¿Correcto? Va a pasar lo siguiente. Yo quisiera un poco que tenga presente lo que vamos a hablar acá. Va a pasar lo siguiente. Cuando yo tengo un suelo bueno y mi registro sísmico está en el suelo bueno, entonces periodo, diríamos aceleración máxima, o sea, el espectro, ¿no? Lo que vamos a tener es esto, así, ¿correcto? Entonces voy a suponer que este corresponde al sismo del año 66, al año 66. Y como usted ayer ha visto en el registro sísmico, un dato de aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z.
para un mismo sismo, en este caso para el sismo de 70, ¿correcto? Entonces, ¿a qué voy? Que este sismo del 66 también tiene su componente X y también su componente Y. Por lo tanto, yo debería estar obligado a, si voy a utilizar el sismo del 66, debería estar obligado a utilizar también la componente Y. Entonces, su espectro de respuesta nos ha salido así. Imaginémonos ahora que voy a tomar el sismo de los años 70 en su componente XY. Y lo que me va a salir es, se parecen, profe, pero ninguno es igual, ¿no? Y voy a agarrar la del año 74, igualito, con su componente X y Y. ¿Correcto? Y entonces acá viene la parte estadística. Dice, la norma dice, ya, está bien, todo esto lo hemos hecho con estos 3 registros y podríamos hacer con más sismos. La cosa es que haya, ¿correcto? Puede ser el sismo de 2007, por ejemplo, ¿no? La cosa es que haya. Entonces, ¿qué busca la norma? La norma dice, no, ¿sabes qué cosa? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Si le sacamos un promedio a todas estas espectros de respuesta, la norma planteó sacarle un promedio y el promedio dio por acá, por ejemplo. Algo por ahí. Entonces la norma dijo, no, estamos quedando muy, muy por debajo porque hay todavía valores arriba, ¿no? Entonces vamos a ponerle un promedio y le aumentamos una desviación estándar. Entonces ya estamos más arriba. La norma no se hizo problemas y la norma dijo, esto va a ser horizontal. Luego acá bajamos hasta un cierto punto donde cambiamos de curva y acá está. ¿Correcto? Entonces acá apareció el famoso TP, ¿correcto? Que es aquel periodo donde se acabó la plataforma y acá aparece el famoso TL, que es donde aquel periodo donde los desplazamientos son constantes. Profe, pero eso, ¿cómo se puede ver? Ahorita les explico dónde se puede ver eso. Pero esto es lo que se tiene. Entonces, esto es el famoso espectro de diseño de la norma que se saca a partir de los sismos del 66, 70, 74, obviamente escalados, ¿correcto? Escalados para que este valor sea el pico máximo que se espera, por ejemplo, en la zona 4. ¿Quién me dice cuánto es el máximo valor pico que se espera en la zona 4? A ver, ¿cuánto es eso? ¿Quién me dice cuánto es el máximo valor de la aceleración pico en el suelo rígido en la zona 4? Primera clase. A ver, no perdamos mucho tiempo. Este valor es, a ver, ¿correcto? ¿Sí? Se supone, y habíamos comentado en clase, que todo arranca con el 0,45G. Entonces, todas estas aceleraciones que yo logro encontrar son aceleraciones en la estructura. Este puntito donde arranca todo es la aceleración del suelo. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que manipular mis registros sísmicos con la intención que el pico máximo de mi registro sea pues 0,45G. ¿Sí? ¿Por qué digo que mi pico de mi registro? Porque el registro es la aceleración del suelo, ¿no? Entonces yo ya tengo ya esta información, muchachos. Ya tengo ya esta información. Entonces, hay críticas a la norma. Primera crítica es ¿por qué esta zona no se baja así? ¿Correcto? Porque acá hay mucho, diríamos, mucho dinero invertido, diríamos, ¿no? O sea, a mí me toca diseñar mi edificio que está por acá chiquitito,
una casa de un piso, de dos, profe, acá es pequeñito mi casa, ¿no? Entonces le corresponde este valor de pseudoaceleración o aceleración. Profe, pero me están haciendo diseñar con este valor, que puede ser posiblemente mucho mayor. Entonces, o vamos a hacer proyectos de vivienda masivo, de interés social, y estamos por acá como que generando mucha fuerza y a la vez mucho dinero de más, ¿no? Entonces, en los posibles años de la norma venideros, ¿correcto? Ya deberíamos de estar afinando un poco como las normas internacionales esto, ¿no? Sin embargo, debería yo entender que esto no se va a afinar hasta que no vengan más sismos, ¿no? Porque necesitamos que tener más data, ¿correcto? Muy bien, otra cosa que se le observa a la norma es lo siguiente, ¿no? Y se vuelve un poquito más complicado este escenario, diríamos. Vamos a copiar esto. Se vuelve el escenario un poquito más complicado. Se parece bastante esto, ¿no? Ya. Ahora, esto se va complicando la cosa cuando a ti te dicen, ahora tu registro sísmico está en un suelo malo. Ojo, ya no está en un suelo bueno, está en un suelo malo. Entonces tú agarras y dices, bueno, ya está bien. Solamente cambiamos de registro y ya, listo. Tenemos toda la información. Tenemos todas las fórmulas para calcular. Perfecto. ¿Qué sucede? En un suelo malo, esto. Mire el pico. Mientras el pico estaba antes tirado más a la izquierda, ¿correcto? Ahora se está yendo más a la derecha, se está yendo más al medio, ¿correcto? Y entonces cuando tú agarras y dices la del 66, la del 70, el 74, agarras cualquiera y comienzas a ver, pero en suelo malo, o sea, la estación debería estar en un suelo malo, entonces te va saliendo estas cosas. Entonces ahora tú dices, bueno, la norma no se complica mucho, la norma dice, vamos a hacer esto, ¿correcto? Y entonces acá aparece tu famoso TP. Y si usted lo revisa, por favor, en la norma, si me haría el favor de revisar la norma, el TP para el suelo 1 era 0,4, para el suelo S3 vale 1, ¿correcto? Y entonces eso quiere decir que ha aumentado el valor. Antes estaba el 0,4 por acá, ahora esto vale 1, ¿no? Y entonces acá todavía la crítica como que se agudiza más, porque te dicen, oye, esta zona realmente no le corresponde pues a mis estructuras, ¿no? Entonces, moraleja, conforme va empeorando el tipo de suelo, los valores máximos de los espectros de respuesta en términos de aceleración se van yendo más a la derecha, ¿correcto? Antes estaban, repito, antes estaban a la izquierda un TP de 0,4, o sea, profe, los máximos valores están más o menos en el orden de 0,4. Una vez más, profe, las estructuras de 3, de 4, de 5 pisos son las que más van a sufrir la aceleración, ¿correcto? Estamos hablando de periodos que bordean el 0,4, miren ustedes el TP, mientras estos valores están en el orden de 1, o sea, las estructuras de 9, 10, 11 pisos son las que pueden sufrir en este tipo de suelo, ¿correcto?
Entonces, cuando usted haga la tareita, por favor, de juntar los tres espectros, ¿sí? Para que usted pueda observar mejor, haga la tareita de, este es el espectro con el suelo S1. Profe, ¿cómo sería el espectro con el S2? ¿Y cómo sería el espectro con el S3? Manteniendo, obviamente, los datos que se puedan mantener, ¿no? Para poder hacer el comparativo. Profe, y júntalo los tres, mira, grafica los tres, y ahí habrá que ver qué cosa es lo que se puede observar, ¿no? Pero definitivamente ya te voy dando un dato. Esta plataforma crece, ¿correcto? Y el suelo 1, profe, estaba por acá. ¿Correcto? O sea, no solamente crece en tamaño la plataforma, sino la plataforma también es más arriba, ¿no? Por lo tanto, los niveles de aceleración son mayores. Muy bien. Ahora, para terminar, el TP es aquel valor donde la plataforma, ya sea de la curva C o ya sea del espectro de diseño, termina. ¿Correcto? Así simplemente lo define la norma peruana, como aquel valor donde se acabó, donde acaba la plataforma. ¿Sí? Y TL, usted debería ver TL, ¿sabe dónde, joven? Usted debería hacer su espectro de desplazamiento. Su espectro de desplazamiento, y usted se va a dar cuenta en su espectro de desplazamiento, que llega por acá más o menos, ¿sí? O sea, el espectro de desplazamiento como que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero llega más o menos por acá, donde ya se mantiene constante casi. A ese valor de periodo se le conoce como TL, que normalmente son para edificaciones altas, ¿correcto? Por eso usted tiene un TL de 2.5, dice, ¿no? O sea, más o menos en edificaciones de 20 pisos, 25 pisos, se va a ver ese. ¿Correcto? Entonces, ahora sí ya conoce qué significa ATP, qué significa TL, ¿no? Y dónde lo puede usted observar. Muy bien, eso sería todo por mi parte en esta clase, chicos. La próxima semana, ojo, requiero que en esta semana usted eh, haga su espectro de respuesta, su espectro de diseño para su trabajo. La próxima semana debería usted de lograr encontrar el periodo. Y si usted lo hace eso por semana, su trabajo va a estar, diríamos, con tiempo para cualquier cambio. Si usted no lo hace con el requerimiento semanal que le estoy pidiendo, se va a ver abrumado y lo peor, se va a comprometer la tercera entrega, que es lo más delicado. Muy bien, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.